Si usted ha estado los últimos domingos acá con nosotros, estamos siguiendo una historia que Lucas ha tomado a bien, o ha tenido a bien, el poder narrárnoslas exhaustivamente, y que dos de los capítulos de este libro de registro y memoria de todo lo que estuvo ocurriendo en este tiempo que Lucas tiene a bien traer ante este hombre llamado Teófilo, y le ha dado énfasis en esta parte de su escrito, a esta historia de un hombre con problemas al caminar, de un hombre cojo. Así se narra, se cuenta en el capítulo 3 del libro de Hechos, y cómo este hombre, sentado a la puerta del templo, en una de las puertas del templo, de las más concurridas, esperando recibir algo de dinero para su sustento diario, se encuentra con Pedro y Juan, que vienen a la oración vespertina, y este hombre probablemente levante allí su vasija para pedir algo de dinero mientras ellos se están pasando, pero ellos de manera contundente le dicen a este hombre: no tenemos oro ni plata, pero tenemos algo más. Y ese algo que tenemos se llama Jesucristo. Y en su nombre te decimos: levántate y anda. Este hombre automáticamente se levantó, comenzó a saltar y entra al templo con Pedro y Juan, alabando a Dios por el milagro de la sanidad que él hizo. Y si usted sigue el contexto, no solamente estamos hablando de una sanidad física. Por ejemplo, en el verso 16 del capítulo 3, Pedro está diciendo que por la fe en su nombre. Así que Pedro también está enfocando en que este hombre ha tenido fe en el nombre que le ha levantado y que le ha permitido saltar, y es por eso la alabanza en el templo. Así que no solamente estamos viendo un milagro de sanidad física, sino que también estamos en presencia, y Lucas narra un milagro de sanidad espiritual. Y mis hermanos, no podemos perder de vista que los milagros en la Biblia tienen un enfoque evangelístico. ¿Qué quiero decir con esto? Que los milagros en la Biblia son herramientas para anunciar a Jesucristo y anunciar el Evangelio. Y específicamente en el libro de los Hechos, lo que nosotros vamos a estar viendo es que todas las cosas sobrenaturales que ocurren en el libro de los Hechos no están registradas allí, o no ocurren específicamente para mostrar la gloria de lo sobrenatural, sino para dar testimonio del autor de lo sobrenatural y de cómo el Evangelio está siendo proclamado con el poder, o bajo el poder del Espíritu Santo, para la salvación de las personas. Esta mañana estaremos ya enfocándonos en la última parte de la historia, o de lo que ha ocurrido después de la sanidad de este hombre. Porque recuerden, la semana pasada veíamos todo el revuelo que esta sanidad armó. No solamente las personas que estaban dentro del templo vinieron a ver qué había ocurrido, sino que probablemente otros que se enteraron de esto vinieron también y se agolparon en este lugar para ver y escuchar
cuál era o qué era lo que había ocurrido. Ahí está este segundo discurso de Pedro, hablando, predicando el evangelio y diciendo: es en el nombre de Jesús en el cual este hombre está en esta condición ahora. Pero todo no terminó allí. Hoy vamos a estar viendo, como le decía, la mitad de la última parte de la repercusión de esta sanidad. Y el domingo próximo vamos a estar viendo la parte final. Es como una saga de una película que tiene varias partes. Hoy vamos a estar en la tercera parte y el próximo domingo el pastor David nos estará llevando a mirar la última parte. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, por supuesto, capítulo 4. Y vamos a estar hoy en los versos del 1 hasta el verso 12. Hechos, capítulo 4, versos del 1 hasta el verso 12. Y si usted está allí conmigo y tiene a bien ponernos en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Hechos, capítulo 4, versos del 1 hasta el verso 12. Dice allí la palabra: mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Padre bendito, te damos gracias porque tenemos hoy, Señor, tu palabra y ella habla a nuestras vidas. Te suplicamos que podamos escuchar de ti ahora, Señor, con claridad, la enseñanza que a ti te ha placido, Señor, depositar en este pasaje, y sabemos, Señor, que es pertinente, es necesaria para nosotros esta mañana. Rogamos que hables, Señor, con claridad a nosotros y que edifiques y continúes, Señor, santificando nuestras vidas por medio de tu palabra. Que la verdad, Señor, de tu palabra pueda ser expuesta, Señor, fielmente. Y que, oh Padre Celestial, podamos ver la maravillosa obra de Cristo, Señor, expuesta, reflejada. Y que tú nos ayudes, Señor, a poder mirarla con asombro, con anhelo y con necesidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si hay una verdad en esta mañana, en este pasaje, es esta, y es muy sencilla. Jesús es el único que puede dar salvación. Jesús es el único que puede dar salvación, y creemos que este es el argumento que Pedro está trayendo a estos líderes religiosos que se han reunido para escuchar o para que Pedro y Juan respondan la pregunta que ellos le han hecho. Queremos ver este pasaje esta mañana en dos partes, versos del 1 al 4, primera parte, y le hemos titulado Apresados por predicar a Jesús. Y allí Lucas comienza narrándonos que esta escena que vamos a ver hoy
no está desconectada de lo que ha estado sucediendo. Dice Lucas que mientras ellos están allí, y Lucas nos dice que ahora Pedro y Juan están hablando, no sabemos si Lucas incorpora a Juan, porque Juan de alguna manera está también haciendo su argumento a favor del evangelio, de cómo Jesús es quien ha estado obrando la sanidad en este hombre, o si sencillamente Lucas lo trae a colación porque Juan está presente en este lugar. Lo cierto es que él comienza diciendo que mientras ellos todavía están hablando al pueblo, llegan ciertos personajes y se le echan encima a Pedro y a Juan. Dice Lucas que esta gente está indignada por lo que Pedro y Juan están diciendo. Y vamos a ver quiénes son estas personas. Dice que están allí los sacerdotes. Y los sacerdotes, mis hermanos, eran los supervisores de todo lo que está ocurriendo en el templo. Recuerden, hay 2 servicios, 2 cultos de oración en el día en el templo. Hay también sacrificios en el templo. Y los sacerdotes eran quienes supervisaban y quienes oficiaban estos servicios dentro del templo. Pero no solamente dice Lucas que estaban los sacerdotes, sino que dice que también les acompañaba el capitán de la guardia del templo. Y no sé si usted sabe, pero los judíos y todo el sistema del templo tenía también su guardia. Como los romanos tenían su guardia romana, los judíos tenían una guardia que era una mezcla entre oficiales, pero que tenían responsabilidades religiosas en el templo. Vamos a decir que este capitán de la guardia del templo era como la mano derecha del sumo sacerdote. Después del sumo sacerdote, quien más potestad tenía en todo lo que ocurría en el templo era precisamente este personaje. Era el capitán de la guardia del templo. Todo lo que tenía que ver con el orden o con la paz en lo que estaba ocurriendo en el templo, en los servicios y en las ceremonias del templo, este hombre era el encargado de custodiar y de guardar esta paz y este orden dentro del templo. No era un romano, era un judío, básicamente era un levita, que estaba cumpliendo estas funciones dentro del templo y que tenía también otra función y ahorita la vamos a ver. Pero también Lucas nos dice que estaban los saduceos dentro de esta turba que llega a, de alguna manera, a echarse encima, como Lucas lo dice, a Pedro y a Juan. Los saduceos era uno de los 4 grandes grupos religiosos en este tiempo. Recuerden que estaban los fariseos, los saduceos, los esenios y estaban también los celotes. Los saduceos eran, era el grupo más mayoritario en cuanto al liderazgo dentro de los judíos. Este era el grupo mayoritario, este era el grupo que tenía la mayor cantidad de personas dentro del concilio. Eran los que regían dentro de el liderazgo religioso del tiempo de Jesús y también de este tiempo posterior a la muerte de Jesús. Esta gente, interesante, los saduceos eran personas que tenían una fe un poco rara. Por ejemplo, los saduceos solamente tomaban o tenían como escritura inspirada los 5 primeros libros de la Biblia, lo que ellos conocían como la Torá, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Ellos no tenían o no se adherían a la enseñanza fuera de estos 5 libros. Todo el resto del Antiguo Testamento para ellos no tenía valor ninguno, ellos no lo tenían como inspirado. Esta gente no creían en lo sobrenatural. Esta gente no creían que había vida después de la muerte. Miren, escuchen esto. Esta gente, por eso es que esta gente odiaba la enseñanza acerca de la resurrección, porque ellos no creen en la resurrección. Esta gente también hace fuerte énfasis en las riquezas y el bienestar de este mundo
y su énfasis está en cómo usted podía encontrar la paz, la bonanza y la bendición de Dios en este mundo. Estos eran personas que estaban, mis hermanos, desvinculadas completamente de la gente. Ustedes ven que los fariseos estaban fuera de lo que básicamente la escritura tenía como conceptos. Ellos estaban afianzados mucho en leyes que ellos habían tenido y demás, pero los fariseos eran personas que estaban más cerca del pueblo. Los saduceos, por su parte, eran personas que estaban completamente desconectadas del pueblo. Ellos estaban aquí y el pueblo estaba aquí. No había mucho acceso, no había mucha comunicación entre este grupo religioso preponderante en este tiempo y el pueblo judío común que iba al templo y que adoraba a Dios a su manera. Entonces, hay dos motivos principales por los cuales esta gente llega y va encima de Pedro y de Juan. El primer motivo era que había mucha gente amontonada en el lugar. Y una de las funciones que tenía la guardia del templo era que ellos tenían que preservar el orden, no solamente el orden en el templo, sino el orden en el pueblo, porque recuerden, Judea era una colonia romana y los romanos le habían dado ciertas libertades a los judíos, pero no podía haber revuelta allí, porque enseguida los romanos intervenían y ellos podían perder ciertas libertades que tenían. Entonces, uno de los motivos por los cuales esta gente va encima de Pedro y de Juan probablemente era porque había tal alboroto, había tal manifestación de personas agolpadas para escuchar esto, que ellos tenían miedo. Y otra cosa importante de los saduceos es que ellos eran muy amiguitos de los romanos. Ellos respondían a los intereses de Roma. Ellos tenían muy buenas relaciones con Roma y ellos no querían perder su estatus, porque cualquiera revuelta en el pueblo, los romanos le iban a pedir cuenta a ellos. Así que este es el primer motivo por el cual este grupo de personas va e interfiere en este mensaje que Pedro y Juan están trayendo. Pero el segundo motivo y el principal motivo es por el mensaje que Pedro y Juan estaban trayendo. Y Lucas nos los deja saber claramente. Dice que ellos están indignados, verso 2, porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús, ¿qué cosa? La resurrección de entre los muertos. Esta gente no está de acuerdo con eso. Esta gente no cree en la resurrección. El mensaje que Pedro y Juan están trayendo a los judíos que están escuchándolos en este momento, para esta gente era escandaloso. Y era para ellos un mensaje que estaba fuera de lo que ellos creían y entendían acerca de Dios. El resultado, mis hermanos, de esto es que dice verso 3, que ellos les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Ellos tomaron a Pedro y a Juan y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente, pero el verso 4 nos dice algo más. Y hay un contraste aquí entre el verso 3 y el verso 4 que yo quiero que usted vea. Miren lo que dice el verso 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Mis hermanos, hay un contraste aquí. Por este lado, verso 3 nos habla de persecución. Hay persecución. Los líderes religiosos judíos están persiguiendo el mensaje y a los mensajeros. Sin embargo, más allá de eso, sobre toda la persecución, la palabra que está siendo predicada por estos hombres está trayendo fruto. A pesar de que Pedro y Juan son llevados a la cárcel y son tratados de callar,
el mensaje que ellos habían compartido con esta multitud está dando fruto. Hay 5,000 hombres que está registrando Lucas aquí que escucharon y creyeron en el mensaje que Pedro y Juan habían pronunciado. Y esta es la última vez que en el libro de los Hechos usted va a ver que se registra un número de los que creyeron, porque a partir de aquí parece ser que es imposible para Lucas hablar de la cantidad de personas que se han convertido. Algunos historiadores dicen que en este momento habían como 15,000 creyentes ya en la ciudad de Jerusalén. Mis hermanos, lo que estamos viendo aquí es que lo que Jesús prometió antes de irse se está cumpliendo. Esperen en Jerusalén. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, tendrán poder para ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted tiene buena vista cada vez que Pedro o algún otro apóstol se levanta, en este caso Pedro hasta este momento, se levanta a predicar, Lucas pone una coletilla. Y la coletilla es la siguiente: Pedro, lleno del Espíritu Santo, que era lo que ellos tenían que esperar y lo que vino, y tenemos el registro en Hechos 2, dice esto o hace esto. Mis hermanos, Jesús está cumpliendo lo que Él ha prometido. No solamente Jesús está obrando en personas comunes y corrientes, y la semana que viene vamos a verlo, sino que Jesús está obrando por medio del mensaje que estas personas comunes y corrientes, o del testimonio de estas personas comunes y corrientes, para traer salvación. Y podemos ponerle la coletilla: a pesar de la persecución. Y esto también va a ser algo común en el libro de los Hechos. Nosotros podemos maravillarnos de todo lo que vemos y los registros de las personas que se convirtieron tras la predicación de los apóstoles en el libro de los Hechos, sí. Pero esta predicación del Evangelio no estuvo ajena de persecución. Se convirtieron 5,000, pero Pedro y Juan están en la cárcel. Fueron atrapados y fueron llevados allí. Y mientras nosotros leemos con regocijo que 5,000 personas creyeron en el Señor, y gloria a Dios por eso, no podemos olvidar que para aquellos instrumentos de Dios que se levantaron y trajeron el mensaje, las consecuencias fueron la cárcel. Así que quiero, mis hermanos, en esta primera parte, ver una serie de aplicaciones para nosotros. En primer lugar, no toda oposición a la predicación normalmente o comúnmente viene de ateos o de paganos. Muchas veces también viene dentro del círculo religioso que no conocen a Cristo y que no conocen la verdad. Hay mucha gente que sigue tradiciones, pero que estas tradiciones muchas veces están desconectadas del Evangelio. Y mis hermanos se sienten amenazados por la predicación bíblica. Y qué interesante que la primera fuente de persecución que tenemos en el libro de los Hechos es precisamente una persecución religiosa. No es una persecución política. No están los líderes políticos siendo los primeros que están persiguiendo aquí a los apóstoles. En segundo lugar, mis hermanos, no suavicemos el mensaje para agradar a los hombres. La palabra de Dios confronta, hiere el orgullo humano, incluso hiere el orgullo religioso. Tenemos un mensaje claro que presentar. Pedro y Juan presentaron con fidelidad el mensaje que ellos estuvieron viendo y escuchando por 3 años de ministerio público de Jesús. Ellos presentaron a Jesús el Nazareno como el responsable de que este hombre cojo hoy estuviera saltando y adorando a Dios dentro del templo. Y ellos sabían que para muchos iba a ser ofensivo. Y lo fue. Pero ellos no dudaron y no rebajaron el mensaje del Evangelio. No lo hagamos nosotros por agradar a los hombres. Agrademos a Dios. Que nuestro mensaje sea fiel
a lo que la palabra del Señor dice. Mis hermanos, en tercer lugar también, o la tercera aplicación en esta parte, la persecución no es señal de fracaso. La persecución no es señal de fracaso, sino es parte del plan de Dios. Qué interesante que en el libro de Filipenses Pablo dice, no solamente se les ha dado a ustedes el creer en Cristo, sino también el padecer por Él. Qué interesante que cuando esta madre llegó a ver a Jesús después de la historia del joven rico en Marcos, y ella le dice, yo tengo una petición para hacerte, yo quiero que uno de mis hijos esté sentado a tu derecha y el otro a tu izquierda en el reino de los cielos. Jesús dice algo interesante. El grande o el más grande es el que sirve. Y Jesús dice anteriormente a eso, que en este mundo padecerán esto, padecerán aquello y padecerán lo otro. Pero Dios les ha dado la vida eterna. Y Jesús se los dice a sus discípulos cuando ellos estuvieron dudosos de ver la reacción del joven rico al irse cabizbajo y no estar dispuesto a sufrir por seguir a Jesús, y su sufrimiento tenía que ver con dejar sus posesiones. Así que la persecución, mis hermanos, no es señal de fracaso en la obra de Cristo, es parte del plan de Dios. Nuestro maestro sufrió a tal punto de que fue muerto en una cruz como un vil criminal. Él es nuestro ejemplo. Otra de las cosas, mis hermanos, que podemos aprender, el rechazo, la burla o la hostilidad no significan que Dios nos haya abandonado, sino que estamos en la senda de Cristo. Aquellos dos fueron tomados por aquella turba de líderes religiosos y quizás algunos pudiesen preguntarse, y como se preguntaron en otra ocasión, como le preguntaron al Señor, ¿dónde está tu Dios? Pero nosotros entendemos que en medio de todas estas cosas que sufrimos y padecemos por el Evangelio, Dios no nos ha abandonado. Eso es parte de la senda que Él ha tejido para nosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, otra cosa, no debemos medir la eficacia del ministerio por cómo los hombres aceptan o no lo que nosotros predicamos. La eficacia del ministerio se mide por la fidelidad que nosotros tengamos al Evangelio de Cristo. Oh, este hombre, como le gusta a la gente escucharlo. Bueno, muchas veces cuando usted predica el Evangelio, mucha gente no le va a gustar lo que usted tiene para decir. Pero eso no es lo que nos dice a nosotros qué eficaces somos. Nuestra eficacia está en ser fiel al mensaje que traemos, aun cuando solamente hayan 2 o 3 sentados escuchando en los bancos. Recordemos también, mis hermanos, que la obra de Dios avanza a pesar de la oposición y la persecución. Ellos metieron preso a estos hombres, ellos intentaron callarlos, pero aun cuando pudieron haberlo logrado y aun cuando los hubiesen matado, no hubiesen podido parar la obra de Dios, porque la obra de Dios es imparable. Usted sabe, no ha habido nada en este mundo a través de los siglos que haya habido tan fuerte énfasis en tratar de silenciar como la palabra de Dios, como el mensaje del Evangelio, como a Dios mismo. Pero ¿saben cuál ha sido el resultado? La obra de Dios avanza. Recientemente, hace 2 días, escuchamos la muerte de este joven de 31 años. ¿Por qué? No porque era un criminal, no porque estaba condenado a la pena de muerte, sencillamente porque estaba defendiendo valores bíblicos y cristianos. Eso molesta, eso estorba en nuestra sociedad. Pero ¿saben qué? Y aunque lo maten a él y maten a todos los creyentes que hay sobre la tierra, podrán detener la obra de Dios. Porque la obra de Dios, quiera quien lo quiera, le guste a quien le guste y a quien no le guste, es indetenible. Porque es la obra de Dios.
no es la obra de nosotros. Otra de las cosas, mis hermanos, el poder del evangelio no está limitado a las cadenas o por las cadenas de los mensajeros. Aunque los siervos sufran oposición, la palabra de Dios, como dice Pablo, no está presa. La palabra de Dios no está presa. No hay cárcel, no hay cadenas que puedan amarrar la palabra de Dios. Mis hermanos, confiemos también en que el Señor sigue obrando, aun cuando nosotros veamos obstáculos. Nuestra predicación debe girar en torno a la persona y a la obra de Cristo. Y en particular, hablar sobre su victoria sobre la muerte. Todo mensaje que minimice la resurrección pierde su poder salvador. Y hay algo, mis hermanos, cuando prediquemos el evangelio, si nosotros no mencionamos la resurrección, no es el evangelio lo que estamos predicando. Nosotros predicamos a un Salvador vivo y victorioso, que está sentado, como cantábamos ahorita, al lado del que está sentado en el trono, que venció la muerte, que venció a Satanás, que venció a todos los poderes de este mundo. Creemos en un Salvador victorioso, no en un hombre muerto. No debemos desviarnos en nuestra predicación hacia moralismo, filosofías o mensajes motivacionales, sino proclamemos a Cristo crucificado y resucitado. El mensaje de Pedro y de Juan es claro. A quien nosotros presentamos es a Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes mataron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Nuestro esfuerzo fiel, mis hermanos, aunque no sea recompensado en este momento, en este tiempo, puede ser usado por Dios para multiplicar fruto en su tiempo. Quizás usted predica el evangelio, y usted dice, nadie cree. No veo a nadie convertirse. No importa. Continúe siendo fiel. El tiempo y el resultado es de Dios. Y quizás en otro momento Dios lo traerá. Debemos perseverar. Aun cuando el resultado que nosotros veamos ahora mismo sea oposición y derrota. Aun cuando usted diga, lo que yo estoy viendo no es gente convertida. Lo que yo estoy viendo es que gente se está oponiendo, gente está tratando de impedir, gente está en contra. Predique el evangelio. Aun cuando eso sea lo que usted vea ahora mismo como resultado. Mis hermanos, en segundo lugar, podemos ver el argumento que Pedro y Juan establecen o traen o exponen ante el concilio. Y el argumento es que este Jesús el Nazareno, a quien ustedes mataron, a quien ustedes desecharon, es el único en el cual verdaderamente hay salvación. Versos del 5 al 12, en el versos del 5 al 7, allí se nos narra que al día siguiente se reunieron allí en Jerusalén sus gobernantes y está hablando acerca de lo que nosotros conocemos como el concilio. Dice allí sus gobernantes ancianos y escribas, estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sacerdotes. Estaba la cúpula, como nosotros podemos decir ahora mismo, estaban los sumos sacerdotes y está refiriéndose a Anás y a Caifás. Sin embargo, Anás ya no era o no estaba ejerciendo en este momento como sumo sacerdote. Él fue sumo sacerdote desde el año 6 a.C. hasta el año 15 después de Cristo, pero en este tiempo, mis hermanos, el sumo sacerdote era un oficio que era prácticamente vitalicio. Y también Caifás, quien sí estaba ocupando en este momento, y lo ocupó hasta el año 36, el puesto de sumo sacerdote era el yerno de Anás. Así que por eso es que se mencionan tanto en este pasaje como en el juicio de Jesús en los evangelios, se nos mencionan a estos dos personajes como sumos sacerdotes. Ya Anás no era en oficio
pero sí era, digamos, como un puesto de mérito, como lo conocemos ahora. Y Caifás era el sumo sacerdote en este tiempo. Se mencionan también a dos personajes allí por nombre. Uno es Juan y el otro es Alejandro. Hay algunos manuscritos antiguos que en vez del nombre Juan mencionan el nombre Jonathan. Y Jonathan es el hermano de Caifás, quien fue su sucesor como sumo sacerdote después del año 36. Así que parece ser que ya sea que sea alguien llamado Juan o sea verdaderamente este Jonathan y Alejandro eran personas influyentes y de alto rango dentro del concilio de Jerusalén. Ellos están allí, ellos traen a Pedro y a Juan delante de ellos y le hacen una pregunta. Verso 7. ¿Con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Y la pregunta, mis hermanos, se está apuntando a cuál es la fuente de autoridad responsable y cuál es la fuente de poder responsable de que este hombre cojo haya caminado. Miren verso 8 y vuelve Lucas a mostrarnos esta coletilla. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Y aquí está el discurso de Pedro ante el concilio. Gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel, y aquí viene lo primero interesante, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, y para refrescarle la memoria, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios levantó, resucitó de los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Jesucristo el Nazareno. Este es una persona bien conocida por ustedes. Pedro usa, no solamente aquí, sino lo usa también en el capítulo 3, este sobrenombre de Jesucristo el Nazareno, porque Jesús es un nombre común o era un nombre común en este tiempo. Es la transliteración del nombre Josué del hebreo y era un nombre muy común y conocido. Pero Pedro y Juan tienen la intención de que no se confundan y que sepan de qué Jesús ellos están hablando. Y ellos le dicen específicamente es Jesús el Nazareno. Pero más allá de eso, para que tampoco quede dudas, es el mismo hombre que ustedes llevaron a la cruz, que ustedes prefirieron antes que Barrabás el homicida. Es el hombre inocente que ustedes mataron. En el verso 11, mis hermanos, hay un contraste nuevamente. Y Pedro dice, este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y lo que Pedro está haciendo es citando ahora el Salmo 118, 22. Y Pedro le está diciendo que los edificadores de este salmo son los escribas y los fariseos y el sumo sacerdote y los ancianos del concilio de Jerusalén. Aquellos edificadores del Salmo 118, 22 son los líderes religiosos que ¿qué hicieron? Que no edificaron, sino que rechazaron y desecharon la piedra que Dios ha puesto como cimiento. Y esa piedra es Jesús, a quien ustedes desecharon. Dios tuvo bien levantarlo. Y aquí está el contraste. Nazareno también es un sinónimo de desprecio
y es un nombre despectivo. ¿Recuerdan la pregunta de Nazaret podrá salir algo? Nazaret, una aldea sin ningún tipo de valor e importancia. Bueno, Pedro también les está recordando que de Nazaret Dios levantó al Mesías. De lo despreciado y de lo vil, Dios trajo a su Hijo y lo puso como Salvador de los hombres. Mis hermanos, Dios escogió como piedra angular a Jesús. Es el fundamento sobre el cual Él edificaría a su pueblo. Jesús sería el cimiento de la nueva creación. Sin embargo, para este grupo religioso, Jesús solamente era un mentiroso y un fraude. Pero para Dios, Jesús es la piedra principal. Que como dice el versículo 12 también, escuchémoslo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese que ustedes desecharon, ese nazareno sin importancia, ese que era peor que Barrabás, es la piedra de Dios que les va a caer encima a ustedes y es el instrumento de Dios bajo el cual únicamente Dios trae salvación para los hombres. Mis hermanos, esto nos recuerda que el rechazo humano nunca puede frustrar el plan de Dios. No importa lo que los líderes religiosos creyeran acerca de Jesús. No importa lo molestos que estuviesen por escuchar la predicación de Pedro y Juan. No importa si creían o no en la resurrección. Dios había levantado a Jesús como el único medio de salvación posible. Ese era el plan soberano de Dios. Y ni los líderes religiosos ni nadie lo podrá frustrar jamás. También, mis hermanos, esto nos motiva a continuar predicando a Cristo, quien es el único medio para alcanzar la salvación. Entendiendo esto, no callemos entonces. Reconozcamos y prediquemos que es solo a través de Cristo, solo a través de sus méritos justos, solo por medio de su obra en la cruz, que Él puede pagar los pecados de los que se arrepienten y creen. ¿Qué medio estás buscando para llegar a Dios? ¿María? Es que yo le pido a María porque María es la madre de nuestro Señor. Por medio de María nunca vas a llegar a Dios. Lo siento. La iglesia, es que yo soy tan bueno que vengo todos los domingos a la iglesia. Yo me congrego, yo sí no falto. Por medio de la iglesia no vas a llegar a Dios. La ofrenda, no, yo no vengo a la iglesia, pero yo mando la ofrenda. El cielo vale tanto que nada de lo que des te ayudará a comprar tu acceso a Él. Otras religiones, no, es que yo no practico la religión cristiana, pero yo soy santero, soy abacuá, soy palero. Ninguna de estas religiones te ayudarán a llegar a Dios. De hecho, lo que hacen todas ellas es alejarte de Dios y es llevarte bien recto camino al infierno. Nada de esto traerá paz con Dios. Pedro fue claro en su discurso. Es solo en el nombre de Jesús. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otro nombre. Así que en esta mañana yo te insisto y te exhorto, cree solo en Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y cree solo en Jesús. Porque Jesús, su obra perfecta, muriendo en la cruz para perdonar los pecados, para satisfacer la ira de Dios, es quien único te va a poder llevar al cielo. Es quien único podrá ofrecerte verdaderamente paz con Dios. Nada ni nadie más. Solo Jesús.
Y esta no es una decisión que puedas dejar para mañana. Si la debes tomar, tómala hoy. Porque mañana no es tuyo ni es mío, es de Dios. También, mis hermanos, recordemos que los hombres pueden rechazar a Cristo. Los fariseos, el concilio lo hicieron. Pero Dios lo ha hecho el fundamento de la salvación. Dios lo ha puesto allí como la piedra angular, la piedra principal, el fundamento de la salvación. Así que no importa cuántos los hombres lo rechacen, un día esa piedra los aplastará. Al igual que va a hacer con esta gente que lo llevó a la cruz. Mis hermanos, también la verdadera iglesia no se sostiene en tradiciones humanas ni en líderes religiosos, sino en Jesús resucitado. Ese es el centro de la iglesia. El centro de la iglesia no es el edificio, no son los líderes, es Jesús. Él es verdaderamente el centro, el núcleo y el fundamento de su iglesia. Y finalmente, mis hermanos, en este punto podemos aprender también que el rechazo que muchos hacen del evangelio no lo invalida, sino que confirma la validez y la soberanía de Dios. No importa. Esto no tiene mucho valor porque la gente no, esto no es un producto que nosotros estamos vendiendo, mis hermanos. La aceptación del evangelio no es lo que lo valida. Usted no está vendiendo comida. Usted no está vendiendo ropa. Usted no está vendiendo un artículo. Usted está trayendo un mensaje de vida. Y que las personas acudan a él o rechacen el mensaje no lo invalida. El mensaje tiene validez propia porque es el mensaje de Dios en Cristo. Así que continuemos predicándole. Mis hermanos, concluyo. Pedro presentó a Jesús como el centro de la historia de la salvación, como el autor de la sanidad, pero más allá de eso también como el autor de la vida eterna. El Jesús humano, el que caminó y el que, como decimos en buen cubano, chocó tantas veces contra los líderes religiosos, es quien Dios ha exaltado y en cuyo nombre no solo hay sanidad, sino también, y mayor aún, hay salvación. Es por eso que no podemos olvidar cuál es la verdad que nosotros hemos visto en este pasaje. Jesús es el único quien puede dar salvación. Jesús es el único quien puede dar salvación. Continuemos nosotros predicándole entonces.